Hola a todos los chicos del séptimo, les habla la profesora Karina de Historia. Vamos a dar inicio vamos a continuar con la primera unidad. Esta corresponde a la última clase de la primera unidad. Aquí recordemos que anteriormente habíamos visto la evolución del ser humano tanto en el ámbito cultural como también en el espacio físico, o sea, tanto con su cuerpo físico. ¿Ya? Así que esta clase lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que continúa después de esta etapa. Finalizando esta etapa de evolución del ser humano físicamente, comienza y terminando con la edad de piedra, en paréntesis también empiezan a surgirse nuevas organizaciones dentro de pequeños espacios, en pequeñas comunidades. Estas organizaciones cambiaron toda su forma de vida, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Y esto da el paso hacia el neolítico, ¿ya? Vamos a ver, chicos, dos objetivos en esta clase. El primer objetivo va a ser explicar el surgimiento de la agricultura y domesticación de los animales, la sedentarización, o sea, asentarse en un lugar, quedarse en un solo lugar, la acumulación de los bienes y el desarrollo del comercio fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma de los seres humanos y se relacionaron con el espacio geográfico. El segundo objetivo es explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización y la administración, la organización en torno a las ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de las técnicas de contabilidad y escritura. Último punto es el más importante y ya vamos a saber por qué. ¿Cómo es el traspaso? Volviendo, el título de la clase es del neolítico a las primeras civilizaciones. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver este traspaso? Recuerden, chicos, tienen que tener sus cuadernos al lado, un lápiz con el cual escribir, obviamente para tomar algunos apuntes si es que es necesario, y también su libro de historia. Ya se pueden ir guiando también por ahí. Vamos a partir ahora con el neolítico. ¿Ya? El neolítico es el periodo de la prehistoria que se ubica en la línea del tiempo, luego el paleolítico, que fue lo que vimos anteriormente, y la edad de los metales. Cronológicamente se encuentra aproximada entre los años 7000 a.C. y 2000 a.C. En este periodo se considera como el productor de la revolución en los modos de vida, las costumbres y las habilidades del ser humano, la organización social, económica y los grupos humanos experimentaron un cambio radical de sus hábitos. ¿Ya? Recuerden que anteriormente las sociedades en el Paleolítico se trasladaban. Estuvimos en una época de glacial, por lo tanto estaba todo congelado, comenzaron a migrar, se ubicaron en distintas partes del planeta Tierra, del globo terráqueo, y algunas comunidades comenzaron a asentarse de a poquito, partiendo con pequeñas comunidades en familia. Bueno, y construyeron sus pequeñas granjitas, empezaron a cultivar sus pequeños alimentos, pero esto fue de a poquito, muy de a poco, porque esto no se llegó de un día para otro. Recordemos que la prehistoria es el periodo de tiempo más largo que se estudia. Lo que llevamos de historia es cortito. Ya la prehistoria es amplísima. ¿Cuáles fueron los cambios más radicales que aparecieron durante este periodo? Primero aparecieron los asentamientos de las poblaciones. En esta imagen podemos ver un asentamiento. Esta es una imagen actual, ya que estos son los vestigios que quedaron de este asentamiento. Las formas de vida, ya que tenemos una casita, acá tenemos otro asentamiento. Se comenzó a desarrollar la agricultura, como lo vemos acá, la domesticación de los animales, la ganadería. Ya no solamente se dependía de la caza, ya las personas no tenían que ya ir solamente a cazar. Se podían quedar haciendo la recolección, trabajando la tierra. ¿Por qué? Porque ya tenían animales a su servicio y disposición. Esto también permitió que se pasara del nomadismo al seminomadismo. ¿Qué quiere decir? El nomadismo era trasladarse de un lugar a otro. El seminomadismo es trasladarse de un lugar a otro en ciertas épocas del año nomás y volver a ciertos puntos de un lugar a otro.
y el sedentarismo en sí, que era quedarse en un solo lugar. También se descubrió en este tiempo, en este periodo se descubrió la rueda. Aunque ustedes no piensen, esta invención, este descubrimiento fue lo más genial que pudieron haber encontrado estos sujetos. ¿Por qué razones fue lo más genial? Porque gracias a este mecanismo ellos empezaron a poder trasladar alimentos, trasladar sus objetos y ayudó bastante en todo lo que es la agricultura principalmente en los primeros años. También se creó el arado, ¿ya? Esto generó la posibilidad de hacer siembra en ciertos pedazos de tierra. El arado, no sé si usted lo conoce, que es un animal, ya sea un buey, un caballo, un burro, lo que sea, pero que arrastra una cosita atrás que se llama un arado, que hace los surquitos para poder sembrar y trabajar la tierra. También se crea la vela para navegar. Esto era la vela. ¿Ya? Para ustedes pueden decir, oh, pero eso puede ser tela. Llegar a esto y no solamente usar una balsa fue un invento bastante importante en estos años. Esto fue lo que más adelante se convierte en las calaveras que llegaron a América, en barcos más grandes. Este es el inicio, ¿ya? Acá estamos iniciando como sociedad y estamos recién inventando, estamos formando nuestras primeras formas de vida. Tenemos que volvernos y retornar a esa área cuando nosotros estamos recién aprendiendo. Todo nos parece sorprendente, ¿ya? La vela para navegar, la alfarería, ya aquí tenemos algunos. Recordemos que en los años anteriores, durante el Paleolítico, también se generó la alfarería, pero generalmente eran recursos pequeños, porque como ellos se trasladaban de un lugar a otro, no lograban, no podían trasladar productos, o sea, frascos muy grandes o figuras muy grandes, tenían que ser pequeñas. Y acá empieza a implementarse un poquito más ya más grande, empiezan a hacerse esculturas un poco mejores, más grandes también. Seguimos evolucionando y entre el neolítico, edad de piedra, cambiamos, a finales del neolítico comienzan a fabricarse los metales, ¿ya? Los humanos comienzan a descubrir las diferentes formas de preparar y de trabajar los metales. Recordemos que antes se cortaba, incluso las piedras las tomaban, primero una misma piedra la ocupaban para machacar o picar lo que ellos necesitaban. Después, esta misma piedra la fueron puliendo y afilando, ¿cierto? Hasta generar una especie de cuchillas de piedra, muy filudas, que cumplían igual la función, pero que no eran tan detallistas o tan buenas como las de metal. Por lo tanto, los humanos empezaron a trabajar más el metal. Y así es como se comienzan. Recuerden que en esto no es la historia, no podemos canalizarla como el Paleolítico termina, comienza el Neolítico, la edad de la piedra, la edad de los metales. No podemos categorizarla así, porque estos avances se dieron en distintos lugares, en tiempos diferentes, en formas diferentes y en manifestaciones totalmente diferentes. No se dio en todos los lugares de forma igual, pero sí se generó, ¿ya? En la utilización de los metales para transformar las primeras herramientas en metal, eran mucho más precisas, eran mucho más resistentes y duraban mucho más tiempo que las de piedra. Eso estamos más que claro. Esto ayudó a que los humanos mejoraran sus técnicas tanto de caza, la ganadería, o sea, el hecho de poder llegar a agarrar a un animal y poder matarlo de una vez y que el animal no sufriera tanto, era mucho mejor y mucho más productivo, ¿ya? Porque antes imagínense una cuchilla de piedra. Era mucho más complejo y empezaron a perfeccionar cada vez más, tanto en la agricultura, la ganadería y también el cultivo. Entonces, primero tenemos la sociedad empieza a utilizar los metales. Como empiezan a utilizar los metales, comienzan a mejorar la calidad de vida. ¿En qué sentido mejora? Lo que habíamos dicho, técnicas de caza, la ganadería, el cultivo, la agricultura. Si la sociedad ya estaba bien alimentada,
se sentían cómodos, estaban asentados en un solo lugar. Ya ellos empezaron, la población por lo tanto comenzó a crecer, al tener mejor alimentación y condiciones de vida, la población comienza a crecer, los niños comienzan, ya no, antiguamente los niños a veces no alcanzaban a pasar a pasar los 2 años de edad, sino que morían antes, y eran pocos los que lograban sobrevivir. En esta época ya empiezan a aumentar la población. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a durar más tiempo y se hacen viejitos. Los abuelitos también empiezan a durar más años que antiguamente. Imagínense un abuelito trasladándose de un lugar a otro lugar constantemente. Y sumado a ello que tampoco vivían muchos años, por lo general no llegaban a ser abuelitos, pero un ejemplo. Pero eso le dio una mayor comodidad y el crecimiento, empezó a crecer las poblaciones de estas pequeñas ciudades. ¿Cómo empezamos a perfeccionar cada una de las técnicas? Acá empiezan a ver el avance en cierta forma un poquito más cultural y mental del ser humano. Se comenzó a descubrir el cobre, el bronce, el hierro e incluso el oro, como lo habíamos mencionado, para mejorar la agricultura, artesanía y los medios de transporte. Segundo punto, con esto crece el comercio. ¿Por qué crece el comercio? El intercambio. El comercio al principio obviamente no era con moneda o con dinero como lo conocemos ahora, sino que era el intercambio de productos, el llamado trueque. Acá tenemos una imagen, esta última imagencita de aquí, tenemos el trueque. Un caballero de sector pesquero con un pez y un caballero puede ser de las zonas más cordilleranas perdón, de altura, con un conejito en el valle, o del valle también puede ser, que hace, se juntan en cierto punto el que vive en la costa y el que vive en las montañas para hacer intercambio de productos. En este caso, que saca peces del mar ya no quiere más peces, pues tiene muchos, pero quiere un conejo, quiere comer conejo. Y el que tiene el conejo ya no quiere comer más conejos, sino que quiere comerse un pescadito frito. ¿Ya? Es una idea así. Entonces, de esta forma se empezaron a generar en las primeras relaciones comerciales. Por lo tanto, esto llevó a la necesidad de formar la especie de escritura. Recordemos que acá no se escribía. Entonces, cuando el comercio comienza a crecer, al comerciante se le empiezan a olvidar algunas cosas. Pues obviamente la mente no logra retener toda la información o todas las cosas que uno está haciendo. Por lo tanto, ¿qué hace uno? Por lo general, cuando te falta algo, lo anota, ¿cierto? Esto fue lo que esa necesidad surge. Los comerciantes empiezan a tener necesidad de escribir y anotar quiénes le debían y quiénes no, o quienes ya le habían pagado. Tenían esa necesidad, pues se imaginan esos años donde, oye, me pagaste, no, si no te he pagado. ¿Se imaginan? Sería la mansa disputa en esos momentos. Ya, cada comunidad se fue desarrollando a su propio paso, algunas crecieron más que otras, que lo que les explicaba antes, por lo que las necesidades fueron cambiando, generando así el surgimiento de las primeras civilizaciones. ¿Qué pasa aquí? Con todo este crecimiento, la mejora, el inicio de las relaciones comerciales más profundas, más constante, el uso de los metales, el aumento de la población, el asentamiento en pequeñas ciudades, el desarrollo de la agricultura, ya no plantaban solamente un pedacito de tierra, ahora plantaban grandes cantidades de tierras porque trataban de guardar alimentos. ¿Para qué? Para el tiempo de que no había alimentos, como lo hacen acá los agricultores. Se siembra, se cosecha y se guarda, ¿cierto? Esto hace que en ciertos lugares específicos del planeta Tierra hubieran civilizaciones, o sea, hubieran comunidades que comenzaron a crecer, hasta convertirse en una gran civilización, ¿ya? Y estas pasan a ser las primeras civilizaciones. Así que ahora vamos a dar inicio a las primeras civilizaciones. Surgen estas desde la perspectiva histórica. Una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto espacio con una cultura en común y presentan una continuidad en el tiempo. O sea, desde la historiografía, una sociedad es un conjunto de personas que viven en un espacio determinado, que tienen una cultura en común y duran en el tiempo.
Después, la invención de la escritura es el acontecimiento que marca el final de la prehistoria y el comienzo de la historia. Pero ese desarrollo no se generó al mismo tiempo en todo el mundo. No, no hubo algo mágico ni vino Diosito del cielo y les gritó, oigan, aprendan a escribir. No pasó eso. Al contrario, sino que en algunos lugares se desarrolló más temprano, en otros lugares se desarrolla más tarde. Y como último, las primeras civilizaciones fueron surgiendo en entornos geográficos diferentes y algunas de ellas incluso separadas por siglos. ¿Qué quiero decir con esto? En América también tuvimos algunas civilizaciones y que fueron muy diferentes a las civilizaciones que se ocuparon, por ejemplo, en el mar Mediterráneo. Un ejemplo, son muy diferentes y el traspaso del tiempo también lo fue. Vamos a verlo. Primero vamos a ver los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones. ¿Cuáles eran los rasgos que tenían estas civilizaciones? Estas mantenían características comunes a pesar de desarrollarse en distintos momentos, en espacios geográficos y de manera bastante autónoma, ya que no tenían contacto unos con el otro. Como les decía anteriormente, el proceso que vivió las primeras civilizaciones acá en América, en comparación a las primeras civilizaciones surgidas en el sector del mar Mediterráneo, por ejemplo, o bien en Asia, son muy diferentes entre sí, no se conocían entre sí y se generaron en espacios totalmente diferentes y en tiempos totalmente diferentes. Entonces ahora vamos a ir conociendo un poquito más de los rasgos, un poquito más a profundidad. Primero, la vida de la ciudad. La vida de la ciudad o la vida urbana, si bien existe desde mucho antes, serían los centros donde se desarrollaron y organizaron las primeras civilizaciones, ¿ya? Estas grandes ciudades. Esta imagen muestra una gran ciudad. Acá tenemos la zona rural, que vendría a ser, por ejemplo, ahora una zona rural, ¿ya? Aquí tenemos los campitos donde se genera la agricultura y todo. Pero aquí, en este centro, acá estaba el centro de la ciudad, que vivían los reyes, los altos cargos, la religión, todo esto era el centro político y administrativo del país, o sea, de la sociedad. Existían casas, edificios, palacios, ya una ciudad como la que tenemos hoy en día. Espacialmente, ¿qué me quiero decir? ¿A qué me refiero con espacialmente? Del espacio. Tenía en un centro un edificio, que como el que tenemos acá, donde se concentraba el poder político religioso. Acá se administraba la política y la religión. Y a sus alrededores, acá, se encontraba la gente que trabajaba con el comercio y la artesanía. ¿Quiénes habitaban acá? Los mismos artesanos y comerciantes. Acá fue donde se dieron los principales fenómenos que se dieron acá, fue el aumento excesivo de la población, no excesivo, sino que, perdón, donde se concentró el mayor aumento de la población. Las actividades productivas se generan en este espacio alrededor de la ciudad, pero son impulsadas por su centro. ¿Ya? El centro es el que presiona estas zonas rurales para que trabajen. Y el surgimiento de distintos grupos sociales. Acá comienzan a ver la división de la sociedad. Ya acá empiezan a surgir la estratificación social de los estratos sociales. Empiezan las clases bajas y las clases altas. Los pobres y los ricos, los esclavos, ¿ya? Estratificación social y centralización política. Desde el Neolítico, las sociedades urbanas comienzan a contar con un excedente de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos cosechaban el maíz y el maíz tenían guardado y almacenado el maíz para todo el año. Pero aún así le sobraba más maíz a esa comunidad. ¿Qué hacía esa comunidad? Se la vendía o la intercambiaba por otro producto a otra comunidad, ¿ya? Eso mismo era lo que también se hacía en estas primeras sociedades.
Esto llevó a que ciertas personas se especializaran en ciertos productos. Aquí empieza a surgir el agricultor, el orfebre, los tejedores, los alfareros, el ganadero. Ya aquí se empiezan a dividir los trabajos. Ya esa es la primera división que se hace. Esto dejó que un grupo minoritario aumentara su poder posicionándose por sobre el resto, generando una jerarquía y estabilización. Lo mismo que pasa hoy en día, la gente que logró salir adelante en esta sociedad, que logró, quizás mediante qué medios, logró tener una mejor posición económica, logró acceder en esta escala social y convertirse más en más ricos o en más importantes, ¿ya? Debido a lo anterior, surgiría la primera forma de estado de la historia, la llamada ciudades-estados, sumerias al sur de Mesopotamia. Mesopotamia es una de las que vamos a ver un poquito más adelante, una de estas primeras civilizaciones. Si ustedes ven en History Channel hay un montón de teorías y conspiraciones con respecto a estas primeras sociedades. Son muy interesantes y muy entretenidas. Algunas ciertas, algunas no tanto, pero les recomiendo verlas, chicos. Con el tiempo, estas ciudades-estados, esta es la primera forma de esta manifestación de Estado, se enfrentarían entre sí por el control de las tierras y los recursos, expandiendo sus territorios que terminarían con la creación de una nueva organización, el imperio. ¿Ya? Entonces, cuando estas ciudades comienzan a tener mayor control de las tierras, empiezan a expandirse a otros territorios, comienzan a tener más recursos, por lo tanto le empiezan a ingresar más dinero y más poder, se terminan transformando, dejan de ser una civilización y pasan a convertirse en un imperio. Ya, esta es la representación social esta es la representación del orden social de las antiguas civilizaciones. Esta fotito la pueden encontrar en su libro, en la unidad que estamos trabajando, ¿ya? Acá tenemos en la punta de la pirámide, esto ustedes lo tienen que haber visto, ya lo tienen que haber trabajado. En la punta de la pirámide tenemos a la máxima autoridad política y la familia, en este caso, de esa persona. En general, la figura o poder de esta autoridad estaban revestidos de carácter divino. Ya, por ejemplo, se pensaba de que estas personas tenían algún lazo o relación con los dioses. Por algo estaban donde estaban. Eso se pensaba. Según la civilización recibía distintos nombres: el rey, emperador, príncipe, nuestro faraón, por ejemplo, en Egipto, en Sil o Lugal en Sumeria, Mesopotamia. Bajo los reyes, la máxima autoridad, están los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado. O sea, está la religión y los otros personajes del Estado, que eran los administradores y los generales del ejército. O sea, en esta línea tenemos, al igual que hoy día, primero tenemos la máxima autoridad, acá tenemos la iglesia, el ejército y los administradores. O sea, gente de poder. Y o sea, los que eran un grupo minoritario de la sociedad, un poco más que los de arriba, pero eran pequeños, ¿ya? Y gozaban de los privilegios y del poder político y religioso. Seguido de ellos tenemos a los comerciantes y a los artesanos. Ya ellos realizaban las labores especializadas, se especializaban en cierto producto. No correspondía en todas las civilizaciones a un grupo homogéneo. Eso quiere decir que no en todas las civilizaciones eran iguales. No todas las civilizaciones eran comerciantes, no todas eran artesanos o no todas eran grandes comerciantes, ¿ya? Ya que podían existir grandes diferencias en cuanto a los privilegios y riquezas. ¿Ya? No es lo mismo un artesano a un comerciante. Ya eso es totalmente, ahí tenemos una diferencia. Luego de los comerciantes y artesanos tenemos la población campesina, ellos constituían la mayor cantidad de población libre. Ellos se dedicaban principalmente a la agricultura, que era la base de su economía, y el trabajo se sustentaba en la sociedad, sustentaba la sociedad completa. O sea, gracias a ellos eran los que alimentaban y distribuían todos los productos, los alimentos y todo. Y acá, como último piso de la pirámide, tenemos la población esclava,
la cual no poseía una libertad, como dice acá, y estaba obligada a trabajar ya sea para los particulares, o sea, para estos comerciantes o los artesanos, o para el mismo Estado, quienes eran los sacerdotes, los funcionarios. En cierta forma eran los sirvientes. Se podían dedicar a innumerables labores, siendo su condición de vida muy distinta según la labor desempeñada. No es lo mismo, por ejemplo, este esclavo que era el que tiraba vientecito a la reina, a estos esclavos que trabajaban en la construcción de los grandes monumentos, por ejemplo, las pirámides de Egipto. O las que servían, habían algunas que servían, que trabajaban en la cocina, otras que trabajaban limpiando, todas tenían, la calidad de vida se veía netamente relacionado con la labor que desempeñaban, ¿ya? Y principalmente estos sujetos no eran libres. Los sistemas religiosos, si bien las manifestaciones religiosas se generan en todos los seres humanos, ¿qué quiere decir esto? Que todos los humanos pensamos en algún momento nuestra religión o nuestra forma de ver la creación, ya sea del mundo, el universo, el por qué llueve, porque hay estrellas, porque hay arriba, porque hay abajo, el sol, la luna, todas esas cosas los pensamos nosotros como humanos. En algún momento de nuestra vida lo logramos, lo pensamos y lo analizamos, ¿ya? Por lo tanto, pero en estas, las primeras civilizaciones, surge la religión en sí, ¿ya? Y cada sociedad surge en distintos personajes, no en todas las primeras civilizaciones fueron los mismos dioses, ¿ya? Al contrario, eran muy diferentes. Acá tenemos, esto es una representación de la religión egipcia. Acá tenemos a hombres que eran, la característica principal era esta, porque muchos de ellos eran con cabeza de animal y cuerpo de hombre, ¿ya? Pero sí había algo que los caracterizaba a todas las primeras civilizaciones, que su religión era politeísta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creían en diferentes dioses. Por ejemplo, estaba el dios sol, estaba el dios aire, el dios de los cielos, el dios del inframundo. Habían diferentes dioses, ¿ya? Durante las primeras civilizaciones no se apartaba el poder político religioso, ¿ya? Eso quiere decir que la política y la religión estaban unidas, y así también duró durante muchos años, y muchos años también se retomó esta idea. Se facilitó el control de los habitantes comunes, quienes creían que tenían gobernantes de origen divino. Lo que le explicaba anteriormente, al final esta persona que ocupaba el primer lugar en la pirámide, o sea, este grupo, la máxima autoridad, que era el rey, el príncipe, el faraón, ese personaje se creía que tenían un origen divino. Ya la gente pensaba, la población pensaba que ellos venían o eran algo relacionado con los dioses. ¿Ya? Los nuevos conocimientos. Acá tenemos importantes avances como sociedad. Esta imagen acá podemos, si ustedes ven acá, esto es un canal. A lo mejor para ustedes se les hace muy común, pero imagínense cuando recién inventaron el canal. O los canales, estos son canales de regadío, no el canal Mapocho, por ejemplo, que viene todo sucio, sino que esto es con agua limpia para los regadíos de los alimentos. No es como el río Mapocho, este es un canal de regadío, no me lo confundan. Bueno, durante estos años se desarrolló la metalurgia, el sistema de contabilidad. Acá tenemos el inicio de la escritura, chicos. Esto es súper importante. Esto es una tablilla de Mesopotamia, Sumeria, donde empezaron a hacer los primeros cálculos. Así escribía la gente, ¿ya? Eso era para saber, ya, Juanito Pérez me debe 5 manzanas. Y lo dejaban anotado, ¿ya? De esa forma. Todos estos avances se ponían a servicio de los emperadores, de los faraones, de los administradores del Estado. Se descubrió que fue Mesopotamia donde se desarrolló el primer sistema de escritura, el que está aquí, considerando uno de los mayores logros de la humanidad. De hecho, este hito se utiliza para marcar el inicio de la Edad Antigua. Gracias a esto, los mesopotámicos, podemos dar el quiebre para pasar a lo que es la Edad Antigua. De la Edad de los Metales nos vamos a trasladar a la Edad Antigua, que lo vamos a ver en la siguiente clase y que corresponde a la siguiente unidad.
Los nuevos inventos, esto, ay, no se ve completita, pero esta es una imagen de una persona balanceando algo en una simple balanza. Esto fue un invento que se hizo durante esta época para ir pesando, para ir calculando la cantidad de kilos de harina, de costales, de maíz, ¿ya? De todo lo que almacenaba. El espacio geográfico de las primeras civilizaciones. ¿Cómo es este espacio? Para comprender a fondo cómo surgieron las primeras civilizaciones, es importante reconocer el entorno que se desarrollara, ¿ya? Este se debía a que poseían condiciones óptimas para la agricultura y otras actividades. ¿Qué quiere decir esto? De que el espacio geográfico del alrededor tenía que tener una tierra óptima para la agricultura y también que sea habitable, ¿ya? Aquí fue cuando la sociedad, las personas tuvieron que comenzar a controlar las aguas y los ríos y para prepararse ya sea para el tiempo de las sequías o también para el tiempo de la subida de los ríos. Recordemos que en invierno suben los ríos y en este tiempo pasaba igual. Esta es una imagen de Babilonia. Babilonia aquí rodeada de pura agüita. Los jardines de Babilonia también hay imágenes muy lindas. Una gran civilización, pero no muy buena en sus obras como seres humanos como hacia el resto. Si en algún momento tenemos en la clase en vivo, que me tendríamos más adelante, podría darles unos datos un poquito más profundizados. Pues acá se hacen las grandes obras como la obra hidráulica y el perfeccionamiento y técnicas agrícolas. Aquí se empieza a ampliar las tecnologías. Acá está el mapa de los lugares de asentamiento de las primeras civilizaciones. No se me pierdan, no se me confundan, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo de cómo nosotros vemos nuestro planeta, simplemente que está al revés, ¿ya? O sea, no es el mismo mapa que estamos acostumbrados a ver. Este mapa está en su libro de historia. Acá, la minoica. Acá se ubica la región minoica, la mesopotámica, 2 y 3 Fenicia y 4 Egipto. Esto es, está aquí corresponde a lo que es la media luna, ay, se me olvidó de la agricultura, así que no me equivoco, pero en esta zona se dio las principales sociedades, ya las principales civilizaciones. Por el otro lado, yéndonos más hacia el oriente, tenemos acá la India, las civilizaciones en India y las civilizaciones en China. Estas se dieron en el otro lado del mundo y por el lado de acá de nosotros tenemos la Olmeca, que se da entre el territorio lo que vendría a ser el límite de México, perdón, y la civilización Chavín, que está acá, en lo que vendría siendo hoy hacia el norte del Perú. Bueno, por lo tanto, esta civilización, la Olmeca y la Chavín, son las que dan inicio a lo que vendrían a ser después los mayas y aztecas acá y los incas acá. Bueno, sí que son bastante importantes. Y lo mismo para en el caso de Egipto, Fenicia, Mesopotamia, minoica, ¿ya? Después de ahí empiezan a surgirse después las grandes, amplían estas primeras civilizaciones, se amplían mucho más y convirtiéndose en grandes imperios, como le había dicho antiguamente. ¿Cuándo aparecen las primeras civilizaciones? En América aparecen, o sea, vamos a partir desde la más antigua. Acá esto es importante, chicos, que lo vean. Acá esta línea, si se dan cuenta, esta línea marca el antes de Cristo y el después de Cristo. Estos son como los números positivos y los números negativos. Por lo tanto, de aquí para acá contamos como contando hacia atrás, ¿ya? De aquí para allá avanzamos. Entonces, el creciente fértil, ese era el espacio donde se creó Mesopotamia, Egipto, la sociedad minoica y la fenicia, se crearon aquí. Perdón, la minoica, sí, la minoica,
Acá en el Mediterráneo está la minoica. En el siguiente mapa lo vamos a ver con mejor profundidad, ¿ya? La primera que surge, podríamos decir, datar, es Mesopotamia en el 3500, que dura hasta 539 a.C. Luego la de Egipto, que surge en el 3000 a.C., extendiéndose su duración hasta el 31 a.C. En China, que la civilización china continúa hasta la actualidad, al igual que la India, que surge en el 2500 y que hasta la actualidad continúa. La minoica tiene un periodo más corto de tiempo de duración, que es el del 2600 al 1200 a.C. La finicia, mucho más cortita, que es del 1300 al 146 a.C. La olmeca del 1500 al 100 y la chavín de 1200 al 200 a.C. Perdón. Las civilizaciones decrecen en el creciente fértil en el lejano oriente. Las civilizaciones más antiguas de la historia, estas religiones se dan a conocer como las civilizaciones fluviales, debido a que se desarrollaban en torno a los ríos, ya las del creciente fértil y del lejano oriente. Estas 12 crecen alrededor de los ríos. El creciente fértil se ubican entre lo que hoy corresponde a Asia y África y favoreció tempranamente el desarrollo agrícola. Aquí se desarrollaron civilizaciones tales como la mesopotámica, entre el río Tigris y el Éufrates, y de Egipto en torno al río Nilo. Generalmente las películas religiosas, películas católicas, donde muestran, por ejemplo, a Moisés, se ve como la cultura egipcia y cómo ellos, su vida giraba en torno al río Nilo. De hecho, aprendieron a dominarlo y a domesticar, o sea, a vivir junto a él. Por otro lado, los asentamientos en el lejano oriente lograron hacer frente a los problemas como la crecida de los ríos y las temporadas de sequía. Estudiaron los comportamientos del clima, de los ríos, que lo del Medio Oriente, perdón, lo del Lejano Oriente, ellos empezaron a fabricar grandes obras hidráulicas, los canales, de regadío, todo esto también surgió en estas zonas, en lo asiático. Y las civilizaciones, al igual que las otras, también se dieron en torno a los ríos. Ya siempre, chicos, las grandes civilizaciones se generan en torno a los ríos porque tienen agua. El acceso al agua, el agua es vida. ¿Ya? Aquí está la creciente. Esta es el creciente fértil, que es esta media luna que tenemos aquí, donde abarca Mesopotamia y Egipto. ¿Ya? Y acá tenemos el lejano oriente que corresponde a India y a China. ¿Ya? Y tanto Mesopotamia como Egipto y estas dos son civilizaciones fluviales, o sea, se dan, si se dan cuenta acá en el mapa, se dan alrededor del río. Las civilizaciones del mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo era un espacio que era muy propicio para el desarrollo de innumerables de sociedad. Pero como ellos tenían el acceso en las costas, en este caso los fenicios y los minoicos, ellos al principio, si bien trabajaban la agricultura y la ganadería, con el tiempo se empezaron a dar cuenta que era mucho mejor poner todo su empeño en las relaciones comerciales. Por lo tanto, los fenicios y los minoicos podríamos decir que fueron los primeros que empezaron a ampliar su comercio a otros lugares, ¿ya? Ellos empezaron a trabajar con el tema de ¿cómo se llama esto? La navegación, desarrollar nuevas tecnologías para los barcos, para el comercio, ¿ya? En sí, los fenicios y los minoicos, que era la civilización del mar Mediterráneo, ellos se desarrollaron más esa área, ya la navegación. En eso abocaron sus avances, más que la agricultura y la ganadería. Estas son las civilizaciones del mar Mediterráneo. Acá este mismo mapa lo podemos encontrar en su libro. Y de esta forma ellos, por ejemplo, estaban aquí y
se trasladaban a distintos puntos. Estos eran las expansiones fenicias, hasta aquí, Creta. ¿Se dan cuenta? Fueron recorriendo diferentes puntos y diferentes costas. Ellos fueron los primeros que empezaron a implementar el sistema, por ejemplo, de ubicaciones de los puertos, a trabajar con los vientos, porque ellos necesitaban saber y conocer los vientos, para ver hacia dónde iban a ir navegando. Y las civilizaciones americanas, por último, como último, acá hubieron dos, que fue las que les mencioné anteriormente, que fue la primera en la Olmeca, que se desarrolló, su entorno geográfico está entre medio de la selva, principalmente. Por lo tanto, abundan los recursos hídricos, tenían muchas caídas de aguas y todo, y empiezan a trabajar también por lo que es la tierra, la agricultura, pero desde la selva. Por otra parte, tenemos la civilización Chavín, que se genera en los Andes centrales. Como ellos vivían en la zona cordillerana, predominaban, bueno, generalmente se ubicaban en la zona de los valles y las cuencas, para poder asentarse. Y ellos también desarrollaron una civilización. Quizás no fueron tan reconocidos como las civilizaciones de Europa, África y Asia, o sea, en el sector de mar Mediterráneo o de Mesopotamia. A lo mejor no son tan conocidas, pero sí son muy influyentes y se consideran importantes. En realidad se consideran civilizaciones madres. Ya no sé si me entienden. Pero gracias a estas civilizaciones fue que se generaron después las civilizaciones posteriores. Los incas, los aztecas, los mayas, que son grandes civilizaciones latinoamericanas. ¿Ya? Este era el territorio de los olmecas. Y acá tenemos el territorio de lo que es el territorio chavín. Bueno. Y eso, chicos, espero que nos podamos encontrar durante la semana del 21 al 25 mediante una clase online para poder explicarles esto. Yo sé que es harta materia, pero para que ustedes puedan verlas y trabajemos en conjunto todo bien. Bueno, y podamos revisar en conjunto también la guía que se las envíe. Besitos, cuídense y recuerden, sigan cuidándose. Mira que el bicho todavía no dando vueltas, así que cuidémonos. Bueno, sigamos cuidándonos. Chau.